Buenos días a todos. En primer lugar, presentarme, soy Elena Vidal, soy ingeniera de caminos. He trabajado en investigación con hormigón con fibras durante varios años y ahora desde hace un tiempo en la empresa BKR. Estoy aquí junto a mi compañero Gilles Excel. Yo formo parte del departamento técnico, mientras que Gilles es la persona que se encarga del tema de la aplicación de hormigón con fibras en prefabricados. Lleva todo lo que es el sur de Europa y ahora, pues por tema de idioma, voy a dar yo la presentación, pero transferiremos todas las preguntas que tengáis de alguna manera a Gilles. Gilles habla francés e inglés perfectamente y comprende castellano, más o menos. Entonces, pues nada, a ver, antes de empezar la presentación, quiero agradeceros los que hayáis venido por aquí, espero que os interese. También quiero agradecer a Andece por darnos la oportunidad de estar aquí y un poco por la labor que hacen de conexión y de cooperación entre todos. Y con esto yo creo que empezamos. A ver si toda la tecnología que hemos desplegado funciona. Bueno, vamos a ver nuestros nombres. Destacar, yo me dedico al soporte a todo lo que son cálculos, y cualquier ayuda que necesitéis. Siempre podéis tener contacto con Gil o a través mío, se lo haré llegar a él. Y nada, pues un poco la dinámica de la sesión es que intervengáis cuando queráis sin ningún problema y si no intervenís pues ya os preguntaré yo. Bueno, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablaros? Primero de todo quiero presentaros brevemente, un poco aquí tenéis los tiempos que pienso dedicar, a ver si no me expando mucho más. Brevemente, ¿qué es BKR? ¿A qué nos dedicamos? Hacemos mucho más que solo producir fibras de acero. Os voy a presentar algunas de las aplicaciones y en especial las aplicaciones de fibras destinadas a prefabricados brevemente. Luego veremos cuál es el mercado, cuál es la situación actual de la aplicación del hormigón con fibras en el prefabricado en el sur de Europa, para que tengáis un poco más de confianza y la perspectiva de cuál es el uso real. Veremos cómo funcionan las fibras, supongo que todos tenéis, algunos tenéis experiencia, otros tenéis los conocimientos seguro, pero bueno, vemos un poco cuál es la teoría detrás de ese funcionamiento. Y luego pasaremos a explicar el tema de los módulos prefabricados para vivienda y el sistema Cubic Home, que es un poco lo que también nos queremos explicar. Bueno, pues primero deciros que BKR es una empresa global, es una empresa que nació hace más de 150 años, de origen belga, familiar, pero que se ha expandido grandemente. Primero, nada, deciros que actualmente tiene unos 4.300 millones de euros de facturación anual, para que os hagáis una idea del tamaño de la empresa. Tiene más de 30.000 empleados en todo el mundo y tiene clientes en más de 120 países. La actividad principal de BKR, bueno, tiene dos actividades fundamentales. La primera es la transformación del alambre. BKR compra o se provee del alambrón y lo transforma en lo que podría ser hilo de acero para múltiples aplicaciones, para darle más durabilidad, más resistencia. Y la segunda actividad es la de aplicar revestimientos para usos específicos, como por ejemplo para reducir la fricción, mejorar la adhesión, etc. Bueno, pues a partir de estos dos actividades fundamentales, pues hay una gran serie de productos industriales de las clases más diversas. En realidad, esos productos están bastante cerca nuestro. Pues diría que alrededor del 80% de las botellas de champán que abrimos llevan el alambrón, el pequeño alambre, está producido por BKR. O, por ejemplo, un tercio de nuestras ruedas neumáticos de los coches pues están reforzados con el hilo de acero de BKR. También las encuadernaciones de las libretas, etcétera. Y, por supuesto, el hormigón con fibras, que ahora actualmente pues, es un material que ya está consolidado. Y por poneros un ejemplo, Uy, casi funciona el puntero también. Bueno, pues
todas las cabinas eléctricas de la red estatal de electricidad en Francia están producidas con hormigón con fibra. Vamos a ver. Simplemente, pues como os comentaba, es una empresa global, tiene centros de producción en todo el mundo, tiene también una red un equipo de ventas también global y un equipo de soporte que se ajusta un poco a cada mercado local. El mercado principal, si vemos en lo que se destinan esos productos que salen del acero, pues principalmente es a la automoción y el segundo sector más importante es el de la construcción. Y para que veáis un ejemplo, pues tengáis una idea, solamente en fibras se facturan 300 millones de euros al año. O sea que es una actividad bastante importante, somos líderes en este sector. Y bueno, sobre el hormigón con fibras, pues entiendo que ya, bueno, os tengo que preguntar cuántos de vosotros usáis o tenéis experiencia previa con hormigón con fibra. ¿No más? Muy bien. ¿Sí? ¿Ves? Pues bastantes, ¿eh? Bueno, me alegro. Un poco para los que no tenéis tanto contacto, aunque seguro que tenéis el concepto, pero la idea principal es que el hormigón es un material con una baja resistencia a tracción. Y eso quiere decir que cualquier elemento que produzcamos que vaya a estar sometido a esfuerzos de tracción, lo tenemos que reforzar, ¿no? Pues para nosotros, y a nivel actual, la fibra es simplemente una alternativa al refuerzo tradicional, que puede ser para sustituir totalmente la armadura tradicional o para complementarse. Vamos a ver cuáles son las principales aplicaciones, ¿no? La más habitual es la de pavimentos industriales, también pavimentos industriales, pero ya de un carácter más tecnológico, donde, por ejemplo, se controla el ancho de fisuración para la industria alimenticia o la industria química. Para prefabricados, que esto nos toca de cerca, ¿no? Para túneles, y para que tengáis un poco en la aplicación de túneles, pues evidentemente tanto lo que sería la producción de dovelas como para el hormigón proyectado. Y aquí os quería enseñar un poco para que tengáis la idea de que se hacen proyectos realmente grandes. Os quería enseñar este proyecto, esto es un artículo en francés que me ha pasado Gilles y que habla del proyecto del túnel de París, el Grand Paris, en París, donde se están haciendo por primera vez en Francia, que yo creo que Francia iba un poco tarde, se están haciendo las primeras dovelas, implantando las primeras dovelas producidas con fibra de acero. Un poco por las ventajas que supone con respecto a la armadura tradicional. Y para que os hagáis una idea, es un túnel que tiene 200 kilómetros y eso supone que se van a usar, creo que solamente una parte del túnel se va a utilizar fibras, pero es alrededor de unas 600 toneladas de fibra. O sea que realmente un proyecto muy grande, está bastante cerca, ¿eh? Pues si volvemos aquí, quería enseñaros un poco de algunas imágenes sobre elementos prefabricados que se han hecho recientemente, que Gilles ha tomado las fotos, no son de super calidad, pero por ejemplo, este es un elemento, este es un elemento de fachada, donde los 5 centímetros exteriores, un elemento tipo sándwich, 5 centímetros exteriores están hechos con hormigón blanco, reforzado con fibras. Como veis, el acabado es muy bueno. Este es un elemento, este es un muro cortafuegos, una pared cortafuegos, donde está solamente reforzado con 35 kilos por metro cúbico de fibra y, como veréis ahora, está levantado solamente desde el extremo, sin ninguna... Esto es el día posterior al hormigonado. Elena, Sí. ¿no se ve la fibra en la cara exterior? ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Cómo se evita? Se evita la fibra simplemente por geometría, choca contra las paredes, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia en la superficie? Quizá a lo mejor en las aristas puede ser un pelo, pero lo que es las superficies
como si flotara, ¿no? Se quedara ahí a unos milímetros apenas. Apenas se nota. Y quizás yo, con la lluvia, construir a lo mejor alguna mesita de óxido para ¿Utilizáis fibra normal o fibra galvanizada? Normal, vale. Existe. Con la galvanizada, pues eso no hay elementos que por estética se prefiere que no se vea esa pequeña motita de óxido que pueda aparecer con la humedad. Hay que decir que es óxido superficial, no llega a la fibra, ¿no? Si lo tocásemos, si lo raspásemos, saltaría ese óxido, ¿no? Bueno, pues si se quiere evitar, porque el elemento pues tiene arquitectónicamente una gran importancia, pues se usa fibra galvanizada. A mí esto me parece muy interesante de cara a un poco romper cierto prejuicio que pueda haber en elementos con una finalidad más estética que hemos visto, como son los paneles, que no queden las fibras a la vista. O sea, si nosotros nos ponemos el panel delante, no sabríamos si va con una armadura tradicional o va con fibra de acero. Eso es. Pero, por ejemplo, en las fibras de polipropileno es difícil darla a cara vista sin que veas los pelillos de la fibra, ¿no? Eso estéticamente pues echa para atrás a los clientes y es una dificultad que vemos a la hora de meter este tipo de fibras. Sí, fácilmente suben a la superficie, flotan y quedan en la cara más, aunque queden embebidas, ¿no? Realmente no sobresale ninguna fibra, pero sí que visualmente pues no es lo mismo. Nada, a ver si os puedo presentar un ejemplo más. Este también es un elemento de fachada que viene a ser esto, cuando lo colocamos en su sitio. Estas son unas escaleras, actualmente aún no se hacen escaleras, esto era un ensayo, una prueba piloto, pero para que veáis el espesor es increíble lo cargada que está. Durante el ensayo, pues me comentaba Gil que no rompió la escalera, rompió los soportes que veis aquí, que deslizaron y la escalera cayó. Pero bueno, para que os hagáis una idea de que con una dosificación y una buena fibra realmente se pueden hacer muchísimas cosas. Este es un pozo en el aeropuerto de París, reforzado únicamente con fibra. Creo que tengo algún ejemplo más. Esto es una cabina eléctrica que, como os comentaba antes, en Francia todas se hacen así. Es un elemento monolítico, al menos la parte que veis, y está reforzada únicamente con fibra. Esto es unas jardineras y, de nuevo, hormigón blanco combinado con fibras y el acabado impecable. Y esto es un proyecto muy interesante. No sé si lo conocéis. ¿Os suena? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguno sí? Bueno, pues es el Museo de Cultura de las Culturas Europeas del Mediterráneo en Marsella, donde todos los elementos de fachada están hechos con hormigón con fibras. Es un hormigón especial que se llama Ultra High Performance Concrete, con una elevadísima resistencia a compresión y a tracción. Pero bueno, lo que es interesante también es que la pasarela, que creo que tenemos por aquí, es una pasarela peatonal, ¿no? Una pasarela con elementos tipo U, reforzados solamente con fibras y conectados con un post pesado. Bueno, canaletas. Esto es para una estación. Unas escaleras, estas sí no tienen carácter estructural, van simplemente apoyadas. Este es un elemento donde se combina la fibra y el armado. Estos son unos módulos parasanitarios. Y esta es un poco la perspectiva, que tengáis un poco la idea de realmente que el abanico de elementos que se pueden hacer es bastante amplio. Pues desde muros, desde paneles de aislamiento, protecciones, pozos, las cabinas que os decía. Y yo creo que con esto volvemos hacia atrás y retomamos.
Nada, aquí queríamos mostrar un poco cuáles son nuestros clientes a nivel sur de Europa. En Italia, como veis, hay un montón de prefabricadores que ya están utilizando hormigón con fibras. En Francia, más de 12 empresas están utilizando, en España, perdón. En España, más de 12 empresas de la actualidad están haciendo elementos con hormigón con fibras. Estos son algunos ejemplos. Y en Francia también. Aquí tenéis las principales empresas que están utilizando fibras de sus elementos. Son de varios tipos, pero para que os hagáis una idea, en el sur de Europa son aproximadamente 3.000 toneladas al año solo en prefabricados. Bueno, para reforzar 120.000 metros cúbicos, o sea, para que os hagáis una idea de las dimensiones que estamos hablando. Y nada, pues algunos ya sabéis perfectamente cómo funcionan las fibras, pero un poco para aclarar ideas, las fibras al final lo que hacen es, son muy eficientes en cuanto a la fisuración, ¿no? En cuanto aparece una fisura, el hormigón rompe a tracción al mismo nivel que si no tuviese fibras, pero una vez abre la fisura, las fibras captan y cosen esas dos fisuras. Al final lo que hacen, y evitan que se propague esa fisura, lo que hacen es establecen un puente de unión entre los dos lados de la fisura y eso es lo que permite transferir las tensiones a un lado y el otro y que sigamos siendo capaces de transferir nuestras tensiones de tracción, ¿no? Del elemento que vayamos a reforzar. Aquí tenéis un poco, de nuevo, cómo funcionarían las fibras, ¿no? Cosiendo la fisura que trata de abrir, pero para que entendamos de qué va a depender cómo de eficientes sean las fibras en captar y en coser esas fisuras, pues hay varios parámetros. Y uno de ellos es la calidad del alambre, ¿no? La calidad del acero que tenga la fibra. Ese es uno de los parámetros. También del tipo de anclaje. ¿Habéis visto todas las fibras y las habéis tenido en la mano? Sí, ¿no? Pues tienen estos pequeños anclajes. Bueno, la fibra funciona por adherencia en todo lo que es la longitud de la fibra, pero especialmente en los anclajes. Bueno, pues ya os lo enseñaré luego, pero nosotros tenemos diferentes tipos de fibras con unos anclajes de diferentes niveles. También va a depender de la clase de hormigón, evidentemente, al final la fibra está anclada en la matriz, lo mejor que, como más buena sea esa matriz, pues mejor va a ser la resistencia a tracción. Y por último, pues evidentemente de la cantidad de fibras, la dosificación que utilicemos, ¿no? Nosotros, desde Bekaert, tenemos clasificadas nuestras fibras en 3 familias, la 3D, la 4D y la 5D. La 3D es la fibra más polivalente, la que tiene mayor uso. La 4D es una evolución de la fibra 3D y la 5D es una evolución, un paso más, ¿no? La fibra 5D lo que tiene de especial es que es un alambre de acero de mayor calidad, con mayor resistencia a tracción. Tiene un anclaje mejorado que permite que la fibra está totalmente anclada al hormigón y lo que permite simplemente pues, ir a elementos de carácter más estructural. Se acercarían más, de alguna manera, a lo que sería nuestro armado tradicional. ¿Y por qué tenemos que usar fibras en lugar de nuestras mallas o nuestras barras de toda la vida? A ver, ¿por qué usáis fibras en vez de la armadura de toda la vida? ¿Qué os ha llevado? Comodidad, sobre todo, ¿no? Comodidad. Comodidad en el sentido de reducir el tiempo de fabricación. También personal, maquinaria, sí, en algunos productos sí. Vale. ¿Alguno más que quiera compartir su experiencia? ¿Qué os ha llevado? ¿Cómo habéis llegado a optar por esa solución? Yo, en mi caso, somos puntuales para determinadas geometrías donde los armados son muy difíciles, no tienen mucha dificultad, pero también la fibra introduce determinadas dificultades que en muchos casos son insalvables hoy en día todavía. Por ejemplo. Polipropileno, fibras metálicas, la gran ventaja que tiene la fibra, lo comentado, son las tensiones residuales. Pero las tensiones residuales en un panel arquitectónico donde yo no puedo permitir fisuración, no me vale, eso no me aporta nada. Porque cuando realmente funciona la fibra es cuando usa esa tensión residual al abrir fisura.
Eso es, sí. Pero hay veces que realmente, hay veces que para lograr el requerimiento de fisura que se requiere en el elemento, hay que disponer una cantidad de armadura brutal. Correcto. Lo cual te impide o te puede dificultar el proceso de hormigonado, ¿sí? Y la docilidad del hormigón. La ductilidad. En ese caso, quizás no es lo apropiado plantear, o depende de qué esfuerzos tengamos que resistir, no es viable plantear una solución solamente con armado, pero solamente el poder reducir la armadura significativamente ya nos supone una mejora en la calidad del material y en esa resistencia a la abertura de fisura. Bueno, pues por si no las habéis pensado, os planteo alguna opción más o algún argumento más de por qué tenemos que hacer ese paso o por qué a veces es interesante dar ese paso hacia el hormigón con fibras. Primero, porque la fibra ofrece un refuerzo homogéneo. Y eso quiere decir que toda mi sección de hormigón está reforzada. Cuando nosotros ponemos armadura, los primeros centímetros hasta el recubrimiento no tienen ningún refuerzo. Bueno, pues para determinados casos, como por ejemplo los impactos, esto puede ser bastante importante, ¿no? Que toda mi sección esté reforzada. Que toda mi sección esté reforzada quiere decir que tampoco la fisura tiene que llegar a abrir hasta la armadura para que la armadura se active y impida la propagación de esa fisura, sino que desde la superficie cualquier fisura que pueda aparecer ya esté captada desde el inicio. Que tenga una mejora, un mejor comportamiento frente a la fisuración tiene un impacto directo sobre la durabilidad, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, pues bueno, lo que comentabais por ahí, ¿no? La reducción en el tiempo de ejecución, pues realmente es sencillo, sobre todo si no has de disponer ningún tipo de armadura. Y ahorro en costes. Y en ahorro en costes, pues quiero comentaros así con un poco más de detalle lo que significa. Primero, que a veces en determinados elementos nuestro espesor viene determinado por los recubrimientos que tenemos que cumplir. Por lo cual, si no tengo armadura, no tengo que cumplir con esos mínimos de recubrimiento y, por tanto, puedo ir a un elemento geométricamente pues, más de menor espesor. Pero es que también puedo optimizar o reducir la geometría basado en mi nivel de cargas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imaginaros un elemento plano reforzado con malla. Bueno, pues este elemento de, por ejemplo, 20 centímetros iría reforzado con una malla del 7 cada 150, pues el mismo elemento o el mismo momento, por ejemplo, 20 kilonewtons metro por metro lineal, lo puede resistir el mismo elemento con solo 18 centímetros y 35 kilos por metro cúbico de fibra. Bueno, cada elemento, evidentemente, hay que estudiarlo por separado y esto no es que se aplique así a cualquier elemento, pero para que tengáis una idea de que se puede optimizar el elemento. No es simplemente multiplicar lo que me cuesta el mallazo por lo que me cuesta la fibra y comparar, sino que realmente a veces se puede hacer un paso más y se puede mirar si realmente se puede hacer una optimización. Luego hablaremos un poco más y veréis como los módulos que os vamos a presentar realmente están muy optimizados en cuanto a cantidad de material. Y nada, 4 cosas respecto a normativas para que os sintáis un poco más cómodos. Aquí me decía Gil que el Model Code fue el primer, el código modelo fue el primer código a nivel europeo que apareció. Y sin embargo, en España yo creo que no es tan habitual. Por eso me comentaba él que está bien decirlo, porque actualmente, o antes de aparecer el anejo 14 en la EHE, el anejo 14 de la EHE es un capítulo solamente destinado a hormigón con fibras, para que sepáis que hay una normativa, una regulación al respecto. Pero bueno, el anejo 14 de la EHE va muy en línea con lo que a nivel europeo es el código modelo. El código modelo es el precedente de lo que el posterior eurocódigo, ¿no? Entonces el código modelo ya contempla un capítulo específico sobre fibras
Y ahora mismo se está elaborando la versión final, que esperemos que esté ya lista a final de año, de lo que será el Eurocódigo 2, con un capítulo destinado a hormigón con fibras. Aquí, si me permites, Elena, Sí. hacer un pequeño paréntesis, aunque la mayoría de vosotros ya lo sabéis porque sois socios de Andece, pero el hecho de trabajar de manera colaborativa, fabricantes, proveedores de materias primas para la industria del prefabricado y Andece, que hace un poco ahí de canal de contacto con las administraciones o con quien se encarga de desarrollar todas estas normativas, simplemente decir que la IH 08 lleva en revisión ya camino de 6 años para que salga un código estructural. Hay un texto que creo que ya es definitivo, pero se ha parado por razones ahora de que no hay gobierno, pero la pretensión es que se publique en un corto o medio plazo. En su momento vosotros nos hicisteis un montón de observaciones a la revisión del anejo 14. Más o menos anticipamos que no va a progresar mucho con respecto a lo que hay, pero bueno, todo ese conocimiento, ese bagaje que se ha ido adquiriendo desde la entrada en vigor de la EH, que ya va camino de 11 años, pues ha intentado procesar y trasladar ahí a través de Andece. Pero bueno, los que estéis aquí dentro sabéis un poco la capacidad que tenemos en ese sentido. Y no solo con eso, vamos, con el pliego de aquí del Ayuntamiento de Madrid, también me hiciste en su momento. Sí. O sea, intentamos que lo mejor que se pueda quede luego recogido en la normativa que va a ser de aplicación. Y nada, simplemente un detalle sobre el código modelo, que es el que un poco es el primer paso dentro de normalizar el uso del hormigón con fibras. Bueno, hay un capítulo en que describe el material y lo que comenta es que la experiencia en la que se basa la normativa o el capítulo de hormigón con fibras se basa en la experiencia que hay en hormigón reforzado con fibra de acero. También dice que incluye en el capítulo o que simplemente cubre todos aquellos materiales para las fibras, pese a que puede haber muchos materiales, las fibras pueden ser de muchos materiales, solamente aquellos en los que el módulo de deformación no varía ni con el tiempo, ni con la temperatura o con la humedad. ¿Algunos tenéis experiencia o usáis fibras plásticas o de polipropileno? Supongo que sí, ¿no? Bueno, pues las fibras de plásticas o de polipropileno para determinadas tienen su área de aplicación, aquí no hay ninguna duda, pero sí que hay determinados casos y sobre todo cuando vamos ya hacia elementos más estructurales, en las que no hay un conocimiento claro sobre comportamientos que tienen respecto a fluencia, sabéis que tienen a elevadas temperaturas determinados problemas, pues bueno, es un poco investigación que se tiene que hacer un poco más. A día de hoy no quedan cubiertas por esta normativa. Y nada, y ahora quería ya hablaros del tema de los módulos prefabricados para vivienda y explicaros lo que es el concepto de Cubic Home. El concepto de Cubic Home, primero aclarar que no son módulos, es un concepto, una metodología que se puede adoptar en cualquier fábrica de prefabricados. Por lo tanto, es una tecnología que está disponible y que se basa en unas ciertas características. Y la primera de ellas es que el material es un material mejorado, ¿vale? Vamos a usar hormigón, es un módulo de hormigón que tiene dos características esenciales. La primera, que lleva un alto contenido de fibras, del orden de 100 kilos por metro cúbico. Fibras cortas, pero en esa cantidad. Y lo segundo es que lleva una premezcla desarrollada por Cubic Home, que son unos aditivos, que lo que van a permitir es que el hormigón pueda pasar de una resistencia a compresión de unos 35 al orden de unos 80 o 100 megapascales. O sea que realmente aumenta mucho la resistencia a compresión, lo fluidifica y permite que se añadan hasta 100 kilos metro cúbico de fibra y lo hace muy dúctil. Aumenta la resistencia a tracción y la ductilidad del material. Para que hagamos una comparativa, si nosotros tuviésemos que hacer una pared con bloques de hormigón gris, pues sabemos que esto como material tiene una resistencia a tracción muy baja, ¿no?
1 megapascal, por ejemplo. ¿Vale? Una resistencia a compresión de 10 megapascales. Si el mismo elemento lo hiciésemos con hormigón, pues ya estaríamos en torno, pues si es un hormigón bueno, 40 megapascales. Y siempre decimos un 10% de esto sería el orden de la resistencia a tracción que tendría el material en sí, ¿no? Pues con el concepto cubic form, el material, para que veáis un poco la diferencia y los órdenes de magnitud, es un material que tiene más de 12 megapascales en resistencia a tracción y resistencia a compresión muy alta, unos 80 megapascales. Bueno, ¿qué se traduce eso? ¿O cuáles son las características principales? Las características es que se puedan hacer módulos por paneles, que sean muy sencillos de ejecutar. ¿Vale? La primera es la facilidad de la ejecución. Que el montaje sea rápido, eso es clave. Que tengan el aislamiento integrado, que no sea un proceso más. Y como se ha planteado, bueno, estos módulos se han planteado también para un mercado global, incluyendo Estados Unidos, pues que son elementos muy resistentes, que tienen una resistencia sísmica y una resistencia a huracanes. Y yo creo que un poco para que entendáis mejor cuál es el concepto, vamos a pasar este vídeo que debería funcionar. A ver. A ver. ¿Sí? No. Lo estoy viendo yo, pero no lo estáis viendo vosotros. Y ahora no sé por qué es esto. ¿Cómo lo hacemos? You just have to quit PowerPoint and launch the movie. Yeah, mejor. Yeah. Con esto debería ser así. ¿Sí? Vale. Bueno, pues voy a ir mostrando el vídeo y voy a ir haciendo unas paradas y explicando un poco lo que vamos viendo. Por ahora lo que vemos es una dosificadora de fibras que se suele implantar en la fábrica cuando estamos hablando de dosificaciones o de cuantías de fibras elevadas a partir de 20 toneladas. Se integra y en la dosificadora mete las fibras dentro de la mezcladora. Y lo que vemos aquí es una mesa, que es el único elemento especial de infraestructura que necesitaríamos. Una mesa importante, que el hormigón que sale con la premezcla es un hormigón muy fluido, que debe permitir el hormigonado sobre la mesa. Lo ideal, me comentaba ayer Gil, es tener 5, se van a realizar los paneles por separado y luego se va a proceder al montaje, luego lo veremos. Lo ideal es tener 5 mesas, pero bueno, como mínimo se exige que tenga una mesa y es posible y perfectamente factible. Una vez los paneles están hormigonados, una característica importante es que el hormigón, el aislamiento ya está integrado en los paneles. Con lo cual, una vez levantemos ese elemento, se procede al montaje. Montaje con... Sí. Está integrado durante el... Ahora lo veremos en un vídeo real, pero en el fondo del encofrado está integrado el hormigón. Sí. ¿Y ese tipo de aislamiento puede ser de cualquier tipo? Pues no lo sé, espérate que se lo comento. She's asking about the type of isolation layer, if it can be of any kind. Polietileno. Poliestirena. Solamente poliestirena. La verdad es que no sé exactamente. It has to resist to compression, but it's totally normal. Dice que simplemente tiene que ser del tipo habitual, tiene que resistir
la compresión. Aparte de eso, no hay ningún requerimiento especial. Cuando están los 6 paneles, se procede al... Me comentaba también Jill que solamente exige a diferencia de lo que sería la producción de módulos monolíticos. Esto requiere que en la fábrica se tenga una grúa habitual de hasta 7 toneladas, creo que es bastante habitual. Se procede al... ¿Sí? ¿Y el espesor de ese aislamiento también es, digamos, ilimitado? Pues the thickness of the layer is... Minimum 7 centimeters. ¿Y máximo? Maximum you can add after that, you can add laine de roche, another kind of insulation to increase the resistance of the module. Sí. Como veréis luego, se añade aislamiento, si se quiere llegar al aislamiento térmico requerido, se puede añadir. Pero una cierta capa ya la tiene incorporada durante el proceso de hormigonada. Se conectan los paneles, como veréis. Y la idea, según me comentaba Jill, es construir el módulo como si fuese un coche. Bueno, en el sentido de que realmente se puede acabar, se puede hacer los acabados dentro de la fábrica o se puede no. Eso depende. Si trabajáis con un promotor, pues puede ser que el promotor prefiera hacer los acabados de ellos o se puedan hacer en fábrica. Esto ya dependerá del perfil que queráis. Pero bueno, en el vídeo veis cómo se hacen todos los acabados. Y una cosa importante es que el módulo está hecho ¿lo veis? Sobre 4 patas, porque ahora va a venir el camión y tiene que permitir la entrada del camión, que lo levante y se lo lleve. Se transporta. Which means that you don't need a crane of 35 tons to lift the module. Because you just lift the panels. Sí, lo que le está diciendo es que te evitas el tener que tener una grúa que pueda levantar todo el módulo entero. Simplemente necesitas la grúa que pueda transportar los paneles por separado. Se transporta al lugar. Y se emplaza sobre... Aquí sí que tenemos que tener una grúa, se emplaza sobre pilas puntuales. Y lo que es importante aquí es que el sistema está planteado para no tener conexión con el elemento. Si es por regulación, tiene que estar conectado con el elemento, se conecta. La conexión tiene que permitir, está planteado para poder resistir a nivel sísmico. Por tanto, el módulo tiene que permitir mantenerse como módulo. Si hay algún tipo de conexión, la conexión tiene que romper o tiene que facilitar que se libere al entrar en contacto sísmico. Ahí, disculpad. Vale. Se emplazaría simplemente. Y los módulos se colocan con total flexibilidad. Veamos los acabados finales. Bueno, y esta es la idea de que si estuviese sometido a un terremoto, el módulo se mantendría intacto, se mantendría monolítico, mientras que todos los elementos, pues evidentemente. Vale. Final feliz. Vale. Sí. ¿Hay alguna casa hecha con sistema? Sí, ahora veréis alguna referencia. Sí. No. El concepto.
No vende el panel. El panel lo prefabricáis vosotros, sí. Cubicom Cubicom ofrece la metodología, el sistema de ensamblaje, vende el concepto del hormigón, que es un material especialmente... bueno, no se ha hablado del espesor. El espesor, bueno, ahora lo veremos aquí en el siguiente vídeo. Los espesores se reducen hasta 5 centímetros en las paredes, 7 centímetros en la cubierta y en la base. Pero el concepto es disponible a vosotros en el sentido de que se puede adaptar, se puede integrar en cualquier fábrica de prefabricados. Hay un tema importante aquí porque ha salido ya a colación en alguna otra jornada y es el tema de la resistencia al fuego. Pero claro, al final la resistencia al fuego normalmente, vamos, casi siempre se determina por cálculo, por recubrimientos, y aquí el recubrimiento no existe. Sí, pero en cambio, uno de los principales problemas frente a la resistencia al fuego es que el hormigón, cuando se calienta, se produce ese fenómeno de spalling, que quiere decir que se desconcha, ¿no? Creo que en castellano es desconchamiento, ¿no? Spalling, desconchamiento, ¿no? Y se desconcha toda la, si os fijáis, o si lo habéis visto alguna vez, se desconcha toda la parte que va desde la armadura hacia la superficie, ¿no? Ese es el efecto de cuando hay una gran presión, la armadura se dilata y el hormigón rechaza esa parte exterior. La fibra, al estar distribuida de forma uniforme y al aparecer esas fisuras que quieran desconchar, las fibras cosen eso. Así que, de hecho, en el artículo que os he enseñado antes del proyecto de París, de las dovelas, una de las razones por las que utilizar hormigón con fibras era por la mejora respecto al comportamiento al fuego. Sí, pero sí, yo el concepto lo entiendo, pero si no ha habido nadie que lo haya probado, se puede encontrar con el inconveniente que no se lo acepte luego. La dirección facultativa digo, no, yo voy a lo seguro, que es lo que me dice el AEH en este caso, y me dice que el cálculo es por recubrimientos, ya que el recubrimiento no existe. Y le tengas que dar soporte por ensayos en laboratorio real. Bueno, yo creo que eso es quiero decir que si se está haciendo para una infraestructura pública como el proyecto del túnel de metro de París, entiendo que esos problemas deberían ser... Pero tiene que venir avalado por ensayos. Tiene que venir avalado por ensayos. Te lo van a acabar pidiendo casi. Va a ser casi inevitable porque no puedes seguir lo que te viene en la normativa. Y tienes que garantizarlo de alguna manera. En cualquier caso, yo creo que con la nueva aparición del Eurocódigo, o con la publicación del Eurocódigo nuevo, que contempla un capítulo de fibras y al que le va a seguir el Eurocódigo correspondiente en relación al fuego, va a integrar las fibras como material más. Por tanto, yo creo que si eso es un problema hoy, lo va a dejar de ser en breve, por decir de alguna manera. Aquí os voy a poner un vídeo de lo que es el montaje real. Mira, esta es la mesa de hormigonado y justo debajo está integrado el aislamiento. Lo que veis ahora, cuando se levanta, aquí lo que estáis viendo es que es hormigón, porque el espesor es más grande alrededor de las ventanas y en los corners, pero lo que veis en gris es el aislamiento, la capa de aislamiento. Ahí. He aumentado la velocidad, así que ahora esto va a ir... Bueno, pues nada, ya iremos realmente rápido. Nada, aquí veis el montaje. El montaje lleva unos... en las barras de post pesado, solamente las esquinas, para darle estanquidad y que funcione como un elemento monolítico cuando está finalizado. Desde el interior. Esta es la cubierta, que esta sí que está ya en la dirección en la que se va a instalar. Y simplemente pues el montaje de todo lo que sería el módulo va a realizarse en aproximadamente 6 horas.
El módulo en este caso era de 20 metros cuadrados. Uy, se prueba tan rápido. Y como veis en este caso, pues entra el camión, está montado sobre, está elevado y el camión se lo va a llevar. La colocación en obra, pues simplemente en este caso en vez de 4 o varios puntos de apoyo, en este caso se quiso hacer un muro continuo. Se coloca y una cosa que es importante es que no tiene conexión con el otro elemento. Es una cuestión también a nivel sísmico. Como veis aquí la grúa, en este caso se montaba el módulo superior en voladizo. You can see that the crane is lifting the module from the top. Sí, lo que dice Gilles es que, como veis, la grúa está tomando el elemento desde arriba. Esto es diferente en otros casos. Aquí tenemos a David, que es la persona de Cubic Home, haciendo la prueba de impacto sobre el espesor son 5 centímetros. Para que os imaginéis, haciendo la prueba de impacto sobre el interior. Ahora se añade más aislamiento en este caso. Bueno, lo teníais ahí, ¿eh? Aislamiento. Did I miss something to comment about the video? No. ¿No? Bueno. Pasa muy rápido Sí, ha pasado muy rápido. la R mayor de 6. Sí. O sea, superaría con creces las exigencias que hay en el código técnico de la licitación y las que creo que va a haber en cuanto aparezca la nueva versión. ¿Qué se está planteando ahora? En Francia el requerimiento actual es 4 y creo que se va a cambiar a 5. En este caso estaban en 6. Es un poco menor, depende. En España creo que son 12 zonas climáticas las que hay y no sé, Burgos, si tú tienes un poco más controlado debería estar, pero vamos, está un poco por debajo. Aquí es la U, que es la inversa de la R, pero creo que la máxima debe estar en torno a 2,5 así, o sea, la inversa pues 0,4. 0,4. Pero va bajando y cuando salga la siguiente versión, que en España, o sea, llevamos esperando la meses, tendría que ser de un día para otro, pero los 6 superarían de sobra. Sí. Aparte de la inercia térmica, que es otro factor que no está debidamente computado y tal vez estamos ahí haciendo una serie de gestiones para que de alguna manera en algún software tenga la posibilidad de que el proyectista la pueda tener en cuenta, que es un fenómeno que creo que todavía le da un aporte notable y hay empresas, alguna que está aquí presente, que también está haciendo investigaciones para potenciar todavía más la inercia térmica de edificios en hormigón. O sea, que es una ventaja competitiva y sobre todo con todo el tema de los edificios de consumo de energía casi nula, que en el futuro serán de balance cero, o incluso con excedente de energía, pues algo que hay que tener en cuenta. Que no hay que perder de vista ni mucho menos. Es una ventaja que yo creo que ahí tenemos bastante potencial en el sector. And because the 6 faces are done the same way, you have insulation on the 6 faces. I mean, you have insulation on the ground, the roof, and the floors. That's why the resistance is so high. Gilles dice que como los 6 paneles se ejecutan de la misma manera, tienes aislamiento en las 6 caras y por eso la resistencia térmica es tan alta. Bueno, la conexión entre el tornado y lo que sería el impacto es que, sobre todo para el mercado de Estados Unidos, deben resistir los módulos al efecto de un tornado y simplemente lo que se hace es comprobando la resistencia al impacto, ¿no? Y ahora veréis que se van a hacer tres fases de ensayo. La primera es la básica, la de darle con el tornillo que ya veis, ahí con el martillo que ya habéis visto antes. Luego aumentaremos la dificultad del ensayo. Como veis, son 5 centímetros y ningún problema. Pero ahora se tomó una muestra del panel y se llevó a ensayar. Y lo que se hizo para ensayarlo es se utilizaron estas mancuernas de gimnasio. Usually the worst test which is done in Florida is done with a piece of wood which are shot by a canoe
inside the wall that you want to test. Sí, en Of course, Florida el wood, ensayo... the big difference between wood and steel that we tested here, when you shoot wood, it explodes. So a lot of energy is dissipated by the wood. Sí, lo que sí le estaba comentando es que típicamente este ensayo se hace en la en Florida, y la metodología de ensayar es se coge un trozo de madera, un elemento de madera, y se encastra contra el elemento que quieres ensayar a una velocidad debe resistir hasta 200 kilómetros por hora. Y la diferencia es que aquí estamos haciendo el test, estaban haciendo el test con acero. La diferencia entre la madera y el acero es que cuando la madera impacta se disipa mucha energía, porque la pieza va a destrozarse, ¿no? Entonces que las mancuernas de acero pues van a estar intactas. Pero como veréis, lo que vamos a hacer lo que se va a ver es cómo se coloca aquí el elemento y se deja caer sobre el panel que habéis visto, ¿no? Sobre una pieza de panel, y vais a ver vais a ver qué pasa. Pues el primer ensayo son 14 metros y el peso eran 12 kilos. ¿Lo veis? Cae sobre... Y ahora veréis el panel. No hizo apenas una marca. Bueno, y en este caso, sí, aquí ellos tienen comparado el primer ensayo, que sería el del martillo, ¿no? El martillazo, sería equivalente a 5 joules. Este segundo ensayo sería una energía de impacto de 1600 joules. El siguiente ensayo son 27 metros. Se deja caer una pieza de 8 kilos The same panel. en el mismo panel. Y la marcó, pero eso es todo lo que hizo sobre el panel. Y por último, el último ensayo ya son 44 metros, con una pieza de 16 kilos, se deja caer y va pam. La marca, y lo que es muy interesante es que realmente hace el agujero sobre el panel, pero no llega a traspasar el elemento. Y eso es precisamente lo que en Estados Unidos al menos es el requerimiento, que cualquier objeto puede impactar, pero no puede o no debe traspasar al otro lado, en el caso de que haya gente, pues para salvaguardar la vida de las personas que hay dentro, ¿no? Entonces, un poco cumpliría los requisitos de resistencia frente a este tipo de impactos. Y no sé si hay algo más. Bueno. La idea es que en el caso de que haya algún tornado, pues el módulo siga intacto, monolítico, todo el resto de los elementos pueden impactar, pero nada puede entrar dentro de lo que sería el módulo. Bueno, esto es un poco el resumen de las características principales, y ahora un poco que vosotros tengáis más preguntas o comentarios o queráis discutir qué os parece o os parece algo interesante.